la era de la plataforma digital, la imagen de Bizantín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Bizantín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Bizantín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Bizantín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Bizantín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Bizantín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Bizantín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Bizantín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Bizantín News. Al presidente del Consejo abrir la puerta y obviamente Peticiones particulares, punto número 3, nota del consorcio comunero número 10, Razón del Fierro, solicita se designe socio consorcista de representación necesaria del municipio. Nota de Amodoch, referido, solicita se declare de interés Cela Guía del Maestro. Nota del señor Saturnino Álvarez, solicita se reconozca como institución religiosa a iglesia. Sí, esto es tomar conocimiento y remitir al Ejecutivo porque hay una ordenanza de un registro de instituciones para que se registren. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tablas, nota de la concejal Dolores Estela García y del presidente del Consejo, doctor Guillermo Bullati, proyecto de declaración expresar el rechazo a la modificación de la ley 26767. Aprobar. Nosotros nos abstenemos. Bueno, con respecto a nuestra expresión desde el espacio político, es de público conocimiento que se va a empezar a tratar la ley de tierras. Les dejé un panfleto para recordar las palabras de un referente del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical, que ha sido Arturo Illia,
indiscutido líder político de nuestra nación, que ha defendido los derechos comunes también con otro referente que es Juan Domingo Perón. Tal y así que en su gobierno sancionó la ley del salario vital y móvil. Con Perón tuvimos el sueldo anual complementario, muchos derechos para los trabajadores, el voto femenino de la mano de María Eva Duarte. Todos han coincidido en lo mismo. Más allá de la raíz o de las diferencias políticas lógicas de una oposición, todos han pensado en la nación, en los trabajadores. Los que estamos acá dependemos todos de nuestro trabajo. Cualquiera que no trabaje no podría subsistir. Eso nos define como clase, como lugar que ocupamos en la sociedad. Somos trabajadores. Por ahí nos han querido confundir, ponernos en otra situación, en otra posición en la sociedad. Somos todos trabajadores, al menos todas las personas que están acá, si no trabajan no subsisten. Pero hay una idea política que intenta poner que somos de otra categoría. Bueno, todos sabemos que no. Es una fantasía que se quiere crear y inclusive han logrado confundir a mucha parte de la ciudadanía. Lo estamos pagando muy caro. Y esta ley no es inocente. Así que desde público conocimiento, la modificación de la ley, que la soberanía política, y ahora voy a citar al partido al cual yo pertenezco, al Partido Justicialista, que tiene 3 banderas. Pero antes también voy a citar al doctor Raúl Alfonsín, que pidió que bajáramos en un momento la bandera de la militancia de cada uno y que levantemos la bandera argentina. Y eso es lo que creo que la sociedad espera hoy. Desde el Partido Justicialista hay 3 banderas: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Yo voy a ceder la presidencia porque quiero también empezar. Tengo un proyecto similar al que presentó la concejal García respecto de esta ley de extranjerización, que en realidad en el fondo tiene que ver justamente con entregar ahí capitales internacionales en el mundo con fondos internacionales que nosotros ni dimensionamos, ¿no? Los conflictos internacionales hoy justamente tienen que ver por el avance de esos grupos económicos mundiales en distintos territorios del mundo. Y nosotros no somos ajenos, no estamos ajenos. La pesada herencia de hace muchísimos años de la deuda externa siempre venían por los recursos, buscaban privatizar las empresas para llevar los recursos, llámese YPF, llámese gas, llámese las riquezas pesqueras. Bueno, ahora es la tierra. Una vez más, en la historia argentina esto no es nuevo, una vez más vienen por la tenencia de la tierra. Y una vez que estos capitales extranjeros puedan tener acceso a la tenencia de la tierra, obviamente esto a la larga significa la pérdida de nuestra soberanía y el riesgo cierto de una balcanización de nuestro territorio, que significa que desaparezcamos como República Argentina. Y esta ley permitiría que se puedan fragmentar y que en definitiva en el tiempo puedan aparecer nuevos estados. Ya no pasó en 1810 con la Revolución de Mayo y el proceso de independencia. Latinoamérica era un conglomerado unido de regiones y de ciudades y de territorios, y que producto de la Revolución de la Independencia estos intereses extranjeros lograron balcanizar, y así nos dividieron, y así apareció Perú, y así apareció Chile, y así apareció Paraguay, y así apareció Uruguay, y así aparecieron países que eran parte de todo el territorio que era el antiguo virreinato, porque ese es el viejo lema del imperialismo: divide y reinarás. Y hoy vienen por nuestro territorio.
Por eso quiero manifestar mi más enérgico rechazo a esta ley, porque tiene, en definitiva, atenta contra la soberanía. Nosotros tenemos leyes respecto del porcentaje. La Argentina fue muy generosa con los extranjeros. Nunca se le negó la posibilidad a los extranjeros de la tenencia de la tierra. Nuestros abuelos, nuestros inmigrantes vinieron y tuvieron acceso a la tierra. Pero lo que siempre quedó bien claro y reglamentado era en contra de los monopolios y en contra de las grandes extensiones de tierras en pocas manos. Y que esto fue lucha inclusive de los propios inmigrantes, en las luchas allá de la Federación Agraria, en contra de la concentración de la tierra, luchas históricas en la historia argentina. Entonces, hoy una vez más vuelven a intentar, por medios legales, porque esto una vez si se sanciona la ley van a poder tener acceso inclusive a las reservas naturales de los lugares que tenemos en parques nacionales o zonas de frontera. Y es grave, parecería que no dimensionamos, pero es grave porque atenta contra nuestra soberanía y contra nuestra integridad de nación. Permanentemente hay un mensaje de odio para que nos peleemos entre los argentinos. Y los enemigos no somos los argentinos. Los enemigos no están entre nosotros. Los enemigos están afuera. Los enemigos internos son lo que decía claramente la frase de Arturo Illia: no les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. Hoy, más vigente que nunca, la frase de Arturo Illia. Así que por eso sostengo mi más enérgico rechazo a la ley de extranjerización de la tierra, que se va a tratar el día de mañana, creo, en el Senado de la Nación. Nada más, muchas gracias. Si me permite algo más, podemos discutir si en un evento deportivo puede aparecer esta bandera, si está bien o si está mal. Donde tenemos que tener esta bandera es en todo el espacio legislativo, a nivel municipal, provincial y nacional. Todavía nos duele Malvinas, así que yo creo que la sociedad está esperando el rechazo porque nuestros héroes, nuestros próceres y todos aquellos invisibles que han luchado por la soberanía de nuestra nación merecen este compromiso nuestro. Muy bien, muchísimas gracias. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de ordenanza a adherir a la ley provincial 3078-3. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de declaración de interés a capacitación sobre primeros auxilios y RCP. Aprobado. Nota del presidente del Consejo Municipal, doctor Guillermo Alejandro Bullati, proyecto de declaración guía del ingeniero agrónomo y del médico veterinario. Aprobado. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de ordenanza tenencia responsable de mascotas. Aprobado. Nota del consorcio caminero número 10, Mesón de Fierro, solicita se designe socio consorcista de representación necesaria. Aceptar el tratamiento protocolar que se hace siempre sistemáticamente, designar al intendente y en su caso, si no puede el intendente, el presidente del consejo. Nota de Amudoch, solicita se declare de interés en la unidad del maestro. Aprobado. ¿Interés social sería? Nota del señor Saturnino Álvarez, solicita se reconozca como institución religiosa a iglesia. Tomar conocimiento y permitir al Ejecutivo. Bueno, no habiendo más temas que Señor tratar. presidente, ¿pido la palabra? Sí, cómo no. Quiero hacer una revisión manual Sí. y voy a compartir mi escrito primero. Quiero destacar, señor presidente, las expresiones vertidas ayer en una nota de entrevista del diario Norte al ingeniero Hugo Bortman, especialista en recursos hídricos de nuestra provincia, quien claramente explicó cómo el fenómeno del Niño se daría en nuestra región y los efectos que tendría.
Entre los puntos destacables quiero mencionar algunos. El fenómeno del niño plantea un escenario que merece especial atención. El niño ya se encuentra como fenómeno consolidado y comenzaría en los meses de septiembre, octubre y alcanzaría su mayor intensidad en los meses de noviembre y diciembre, perdurando así hasta inclusive el otoño de 2027. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, existe una alta probabilidad de que se registren lluvias superiores a las habituales en la región. Por lo tanto, este fenómeno provocaría inundaciones. Teniendo en cuenta que podría iniciarse en el mes próximo o en el siguiente, nos encontramos ante la necesidad de prevención y planificación, realizando una coordinación en todos los niveles de actuación ante esta emergencia hídrica. Además, se debe tener en cuenta que cuando los eventos son tan grandes, los recursos propios no alcanzan, tampoco los del municipio y a veces los de la provincia. Es decir, que una articulación entre municipio, provincia y nación es absolutamente necesaria para ver con qué recursos cuenta cada uno y de esa manera estar preparados y no desprevenidos. Habiendo nosotros, los concejales de Juntos por el Cambio, presentado el proyecto de ordenanza que dispone la reconformación, actualización y la puesta en funcionamiento de la Junta Municipal de Defensa Civil, expediente 4.560, folio 148, el día 1 de junio de este año, el cual fue enviado a las comisiones de Asunto y Legislación y Hacienda y Presupuesto el día 3 del mismo mes, peticiono, señor presidente, verbalmente se trate nuevamente el proyecto en dichas comisiones, instando a sus presidentes a la convocatoria de partes incluidas en el mismo para su análisis y la elaboración de un dictamen al respecto. Tenemos que actuar ante el corto plazo que disponemos para prevenir y planificar ante los efectos adversos posibles, con acciones conjuntas, porque todos debemos ser partícipes. Y déjeme mencionarles, señor presidente, que este proyecto fue elaborado en consulta con otros consejos deliberantes y el asesoramiento de profesionales en grandes ciudades como Capital Federal, donde entrevistamos a expertos en la temática. Es decir, ¿qué haríamos nosotros aquí en Villa Ángela concretamente? Por eso estoy haciendo esta petición verbal, instar a los presidentes, a mis pares concejales de las comisiones, para que tratemos de este proyecto, ¿sí? Ya que nos llevó mucho tiempo de trabajo y articulación. Y no menos importante es el hecho de que dejamos de manifiesto nuestra responsabilidad para su legislación. Por último, quiero compartir una reflexión del ingeniero Borman en la entrevista mencionada, que dice así: la anticipación y la coordinación serán determinantes para reducir las consecuencias de un fenómeno que, de repetirse con la intensidad de 1983 o 1998, volvería a poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado en toda la región. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Bien, concejal, coincido con usted que en realidad la ordenanza está vigente, hay que actualizar los nombres de los representantes de la Comisión de Defensa Civil. Y aprovecho la oportunidad, primero, recordarle que desde la Comisión de Emergencia Zonal, junto con los productores y representantes de distintas entidades, hemos elevado una nota al petitorio del Ministerio de Producción y a la APA respecto a la limpieza de los canales que corresponde a la APA, y hasta la fecha no tuvimos ninguna respuesta. También voy a aprovechar para leerle en estos días que me tocó estar a cargo de la Intendencia
si usted puede intervenir. He enviado una nota, un informe al presidente de SAMEC debido a la gravedad que tenemos en la ciudad respecto de la provisión de agua a los vecinos. Le pedí un informe al secretario de Servicios Públicos donde se lo dijimos a usted con el fin de informar la situación que se viene afrontando con la empresa SAMEC y el despacho de agua. Dicha empresa ha reducido los vales de agua que nos entregaba diariamente. Hasta la semana pasada se nos entregaba 48.000 litros diarios de agua para reparto a los domicilios de las familias que no tienen conexión de agua y 30.000 litros diarios para recargar los diferentes tanques públicos que se encuentran en los distintos barrios. A la fecha, esta cantidad se ha reducido, por lo que contamos actualmente con 24.000 litros diarios, es decir, la mitad, para reparto de agua a los domicilios y 12.000 litros diarios para realizar la recarga de los tanques públicos. Esto hace que se dificulte el reparto y la asistencia a los vecinos. Cabe aclarar que semanalmente se anotan más de 60 personas en la oficina de servicios públicos, logrando solamente abastecer a 8 o a 10 familias por día aproximadamente, dejando alrededor de 500 litros o menos por domicilio. Esto dificulta gravemente la provisión de agua a los vecinos y los tanques de los barrios. Esto le he enviado esta nota al presidente de SAMEC, el señor Díez, y hasta la fecha tampoco tuvimos respuesta. Así que voy a agradecer si usted puede interceder, concejal, con el señor presidente de APA, el señor Pilar, y el señor presidente de SAMEC, que nos dé respuesta a 2 pedidos concretos que se hicieron desde la Municipalidad de Ángela y desde la Comisión de Emergencia junto con los productores y las entidades respecto a limpieza de canales y provisión de agua por parte de la empresa SAMEC. También presentaron la empresa SAMEC un proyecto de obra de reparación de la cloaca en la calle del Valle Berlucea y Maipú, y hasta la fecha estamos esperando que nos confirmen el inicio de esa obra. Nada más, muchas gracias. ¿Pido la palabra, puede ser? Sí, con propósito. Bueno, el gobierno provincial ha elaborado un plan de contingencia ante eventos hídricos y ha pedido a todos los municipios que participen activamente de este plan. Hoy presentamos una nota de provincia, acá en el municipio, por nuestra entrada, reiterando al señor intendente que se adhiera a este plan y que colabore para que realmente en forma conjunta, provincia y municipio, pueda realmente tomar las previsiones del caso. Así que, señor presidente del Consejo, ya este pedido se hizo una vez por email, se hizo a través de WhatsApp. Quisiera que usted pueda intervenir para que el intendente realmente adhiera a este plan de contingencia ante eventos hídricos y dialogue con el gobierno provincial acerca de que en forma conjunta y mancomunada podamos avanzar para que no nos tome por sorpresa la abundante caída de lluvia que se prevé para los meses subsiguientes. Por otro lado, decirle que sí, todo es público conocimiento, que se está trabajando desde SAMEC, desde el segundo acueducto, para enganchar con el primer acueducto y mandar más agua. Hubo problemas que no estaban previstos, que por eso se está demorando realmente la llegada de agua a las distintas localidades. Coincido con usted, es preocupante la situación por lo que estamos atravesando, pero en las próximas horas ya vamos a tener una respuesta de una obra que gracias a la ayuda de la Nación vamos a poder terminar después una obra que hace muchos años está paralizada e inaugurada con gobiernos anteriores y realmente nunca vimos los resultados. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, lo de SAMEC, independientemente del segundo acueducto y demás, hoy los reservorios están llenos y podrían darse la producción local de agua potable, así que no entiendo por qué no lo hacen. Nada más. Muchas gracias. Bueno, sí. Francisco, disculpa que te vea la sesión, pero ¿cuál sería? O sea, ¿qué quiere que los hijos se adhieran que firme un convenio? No, que adhiera, que primero que lo reciba, primero que el intendente participe, así como participó el intendente
Clotilde, de San Bernardo, por eso se están haciendo también esa limpieza de esos canales, que pueda también el municipio dialogar con el gobierno provincial, nada más que eso. Pero sí tienen que hacer una reunión Una para que reunión, hagan, sí, se lo invitó a una para que reunión. se limpie a través de la también que se hayan pedido hace un montón de tiempo. A través de la subsecretaría del municipio primero se le invitó, después se le envió alguna convocatoria a las jornadas que se hicieron en Cespeña, fueron varios intendentes, el intendente nuestro no fue él. No, ya de eso, las tareas que tiene que realizar el APA, las tiene que hacer más acá. No es el APA solamente, sino también el Ministerio de la Producción. No tiene lógica, digamos. ¿Cómo que no tiene Mientras la lógica? gente está en el medio. Bueno, se está pero pidiendo por nota. estamos y que los pidiendo. canales no se los realiza. Yo lo he recibido al ministro, yo lo he recibido personalmente al ministro Gutiérrez, hemos hablado de varios temas. Bueno, acá hay una nota, Y sí, nota, también que quiere trabajar. Están las puertas abiertas para trabajar en forma conjunta, porque no es un problema de solamente limpieza de canales exteriores, sino también cómo trabajamos acá a nivel municipal para sacar el agua, nada más que eso. Bueno, muy bien. Bien, no viendo más temas que tratar, vamos a finalizar la sesión de la fecha. Muchas gracias. Seguimos. Bendiciones. Y políticos que son los 4 concejales que son de Juntos por el Cambio, que es de mi espacio político, así que sobre todo agradecido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, está en consideración la propuesta. Sí, el tema es que lo llevamos a tratar en la próxima sesión, porque sabe que convocamos a una comisión especial. Yo no tengo drama de que haya una comisión de urgencia en cualquier momento de la semana, pero el tema es que... Sí, no va a llegar para la sesión del 12, pero puede ser en el transcurso del mes. Sí. Me piden un día, ¿vieron la licitación? Bueno, el tema es que es como ustedes prefieran, si no yo convoco una... Bueno, ¿cuándo querés hacer la...? Cuando ustedes me digan, yo hasta la mañana cuando le diga. ¿Esta semana? Esta semana o lunes o martes de la semana que viene, como para... en realidad el lunes, porque si no la cita también se le complica. Tiene que ser mañana pasado o el lunes. Sí, como quiera. Bueno, Ponen de acuerdo y... bueno, sí, perfecto. Así, vamos a hacerlo para que pueda salir la semana que viene. Bien. Muy bien. Ustedes muy buenos días. Luego del receso invernal, retomamos nuestro periodo de sesiones ordinarias, así que estando en horario y con quórum, vamos a dar comienzo a la sesión del día de la fecha y señora secretaria puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 15 de julio de 2026. Aprobado. Y de sesión especial número 1 de fecha 17 de julio de 2026. Aprobado. Punto número 2, comunicaciones oficiales. Nota de la concejal Dolores Estela García. Proyecto de declaración, expresar acompañamiento y adhesión a los pronunciamientos en contra de la modificación de la ley 26767. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de ordenanza, adherir a la ley provincial 3078-100. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de declaración de interés a capacitación sobre primeros auxilios y RCP. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración, rechazar la aprobación de la ley que facilita y promueve la venta de tierras a extranjeros. Sí, hay dos. Unificar. Nota del presidente del Consejo Municipal, un proyecto de declaración, Día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de ordenanza, crear programa Consejo Abierto Joven. Sí, y respecto de este tema, si me permiten, en primer lugar, quiero que se anexe al proyecto la nota de elevación del mismo proyecto que
es una nota de la Comisión Directiva de las actuales autoridades de la Juventud Radical de la Sociedad de Villa Ángela, que es una nota, una iniciativa de los jóvenes que aquí están presentes, de su presidente Ángelo Lautaro Di Campi, Bárbara Denis Milagros Aguirre, su presidente, Bárbara Denis Milagros Aguirre, vicepresidenta, Luciano Maribel Rodríguez, secretaria general, y Tiziano Mendoza, tesorero. La autoría y la iniciativa del proyecto es de ellos, y en su momento visitaron la presidencia y plantearon justamente la necesidad de que se pueda presentar este proyecto y que pueda tener consenso de todas las fuerzas políticas, más allá de que la iniciativa es de una fuerza política determinada. Y en conversaciones con los chicos, los representantes, me pareció muy loable la iniciativa, por eso acompañé con mi firma el proyecto, la presentación del proyecto, y la idea es que pueda sumarse a esta iniciativa el funcionamiento de un consejo de jóvenes en los cuales están representados todas las fuerzas políticas que actualmente representan el Consejo Municipal de Villa. Es decir, si acá somos 9 concejales que representamos diferentes sectores políticos, la misma cantidad de que cada una de las fuerzas políticas puede tener representación en esa iniciativa de participación. Proyecto muy interesante porque siempre hablamos de los jóvenes y que necesitan tener participación en política, y de una forma, me parece, clara y directa de que se puedan inmiscuir en los temas de nuestra sociedad, nuestra comunidad, y que son dirigentes que se están formando y que van a ser los futuros dirigentes que van a conducir los destinos de la ciudad. Así que por eso yo acompañé con mi firma, lo pongo en consideración. La idea es que tal vez se trate de comisión con preferente despacho para que esto pueda salir lo antes posible, con dictamen de la comisión, y que se pueda incorporar esto de que esté representante de todas las fuerzas políticas, uno convoque a un representante de cada una de las fuerzas y que puedan, después del 12 de agosto, puedan estar sesionando. Yo no quiero felicitar a los chicos por la iniciativa, porque bueno, es un compromiso que asumen con su comunidad, y bueno, ahora resta en nosotros, los que estamos ocupando cargos representativos, que le demos realmente el lugar de participación. Así que por eso quiero primero que nada que se adjunte la nota de quienes fueron los de la iniciativa, y todos están de acuerdo que pase a comisión con preferente despacho, cosa que pueda salir para la sesión que viene, si hay consenso dentro de la fuerza política. No sé si alguien tiene que hablar. Me gustaría darle la palabra a los chicos. ¿Cómo no? Sí, sí. ¿Quieren comentar el proyecto, chicos? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Nosotros, como Juventud Radical, ella Barbie, la vicepresidenta, yo soy Ángelo Lautaro, el presidente. El mes de junio fuimos a hablar, nos recibió el presidente del Consejo, Guille, y le planteamos una idea que queríamos hacer un consejo abierto joven, lo cual vimos que en otros municipios de otras provincias funcionaba, y consideramos que era una buena iniciativa para que los jóvenes puedan, más que nada, conocer cómo funciona el consejo, conocer la división de los poderes del Estado, poder diferenciar lo que es una declaración de interés, una resolución, una ordenanza, porque por ahí mucha gente viene acá al consejo a reclamar cosas que no le compete, digamos. Así que este proyecto creo que va a servir para que se cree una especie de semillero joven, para que también esa juventud le pueda instruir a sus adultos en casa, a sus abuelos, a sus padres, y también la posibilidad de los jóvenes de 16 a 30 años que puedan presentar también iniciativas para la ciudad, y que también puedan debatir, que tengan un espacio al menos una vez al año para que puedan que el Consejo Municipal pueda escuchar la voz de los jóvenes. Así que eso más que nada. Quiero agradecer sobre todo al presidente del Consejo que nos abrió la puerta, y obviamente a mi bloque político, que son los 4 concejales que
son de Juntos por el Cambio, que es de mi espacio político, así que sobre todo agradecido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿está en consideración la propuesta? Sí, sí, vale. el tema es que lo llevamos a tratar en la próxima sesión, porque saben que convocamos a una comisión especial. Yo no tengo drama de que haya una comisión de urgencia en cualquier momento de la semana, pero el tema es que... Sí, no va a llegar para la sesión del 12, pero puede ser en el transcurso del mes, sí. Bueno, estamos al finalizar de una reunión más de concejales, una reunión bastante movida, con temas muy importantes que se han tratado. Dialogamos con el concejal, el doctor Raúl Fernández, para que nos cuente los detalles de esta primera sesión luego de las vacaciones invernales. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días a la audiencia, gracias por el espacio, a los medios periodísticos que están aquí. Decirles que hemos tratado varios proyectos, como sea el proyecto de declaración, expresar acompañamiento y adhesión a los pronunciamientos en contra de la modificación de la ley 26767 de este año, referido al de las tierras, en la cual, como decía nuestro líder, en su momento un líder argentino político, don Arturo Illia, no les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. Entonces, ese tipo de cosas lo adherimos a que no se formalice ese tipo de situación a nivel nacional. Fuimos 5 los concejales que aprobamos por esa adhesión en contra de la modificación de la ley 26767, contra 4 abstenciones de los concejales que son afines al gobernador Esdel. Luego, una nota de mi autoría, proyecto de ordenanza, adherir a la ley provincial 3078/G. Esa ley es la que, por ejemplo, habla de todos los aparatos que se ocupan para desfibrilar a la persona. Como todos sabemos, Villa Ángela creció de tal manera que también muchos vecinos de otras localidades vienen a visitarnos y vienen a nuestras entidades públicas como privadas, en la cual hay mucho movimiento de personas y pueden haber paros cardiorrespiratorios. Y en eso, este aparato hace con que se pueda ubicarlo y atenderlo adecuadamente para que de esta manera podamos salvar algunas vidas. Entonces, por eso es necesario que nos adhiramos a esta ley, una ley nacional, que también esté en la adhesión provincial y que hoy queremos que el municipio de Villa Ángela también esté en un todo con esa ley de la aplicación de desfibrilaciones automáticos, cosa que, por ejemplo, en un supermercado, en el banco, en el municipio, en los lugares deportivos, haya un aparato de naturaleza que pueda ser utilizado por cualquier persona cuando se capacite, por supuesto. O sea, ese tipo de cosas queremos que a partir de ahora lo tengamos también en Villa Ángela. La otra nota de mi autoría, proyecto de declaración de interés de capacitación sobre los primeros auxilios, que se va a realizar ahora en la Cámara de Comercio el día 8, en la Cámara de Comercio, por el Club de Leones lo van a lograr la capacitación, por lo tanto también adherimos y hicimos un proyecto de declaración de interés de este proyecto que estamos por realizar en la Cámara de Comercio. Los dos proyectos de autoría fueron aprobados por unanimidad de los concejales. Luego, otro proyecto de declaración del líder ingeniero agrónomo y del médico veterinario también fue aprobado por unanimidad de concejales. Otra nota de autoría, proyecto de ordenanza de la tenencia responsable de mascotas. ¿Por qué surge esto? Porque muchos vecinos van al espacio verde y se le dan de premio el excremento de algunas mascotas, y eso hace con que tengamos nosotros la posibilidad de administrar e indicar adecuadamente cómo se debe hacer, cómo se hace en otras localidades. Entonces acá no escapa la situación, ya que muchos chicos con su bicicletita llevan el premio de la mascota. Entonces el premio que deja la mascota. Entonces ese tipo de cosas queremos evitarlo y que nos pongamos el overall todos los que tengamos una mascota
para que de esta manera no perjudicar a la otra persona que viene a ese espacio verde a disfrutar, a tomar el mate, a charlar, a estar con su mascota también, cosa que no tenga inconveniente. Y como si no cumple con eso, una multa que va a constituir en alimento para otros animalitos que están en el refugio, por ejemplo, y ese alimento, digamos, una vez que se recaude, si es que pase, espero que no pase nunca esa recaudación, que nos pongamos el overall, que juntemos el excremento de nuestros animalitos, por ejemplo, y que tengamos la tenencia responsable de cada uno de ellos. Por eso esta ordenanza va a entrar en vigencia una vez que el intendente lo promulgue y que lo apliquemos entre todos. Luego, el Consorcio Caminero Mesón de Fierro solicita se declare socio consorcista en la prestación necesaria. Esto habitualmente ya está protocolizado, en la cual va el intendente o el presidente del consejo, o quien designe, digamos. Eso lo está protocolizado hace muchos años y es necesario que sea el intendente de nuestra localidad, el Mesón de Fierro inclusive. Amudoch solicita se declare de interés Cena, Día del Maestro. Se aprobó de interés social este tipo de evento que va a ser como todos los años en Amudoch. Y luego el señor Saturnino Álvarez solicita se reconozca como institución religiosa a su iglesia. Se tomó conocimiento, se envió al Ejecutivo para que ver cómo está incorporado ese tipo de lugar y quiénes son los que conforman esa comisión, que hay una ley, hay un lugar donde se anotan todas las comisiones que hay a nivel Villa Ángela, para que de esta manera ver cómo se puede tener en cuenta en este tipo de situaciones. Y por último, hubo una moción de orden en la cual, por el tema de la emergencia, le habló de un doctor Barman, algo así, la concejal Olga Porro. Esta persona habla referido al tema de que lo que hay que hacerse antes la venida del niño o super niño que ya comenzó aparentemente con lo que pasó el fin de semana y que pueden extenderse hasta marzo del año próximo. Por lo tanto, un tema que nos preocupa, nos ocupa. Acá aparentemente, después de que lo reciba el intendente, por lo que dijo hoy la concejala de Porro, por lo que entendí, lo que ella dijo, es que recién van a comenzar a trabajar la zona de Villa Ángela. O sea, el APA es de la provincia, debe trabajar sin necesidad de que nosotros le digamos háganlo o no lo hagan. Es un tema que depende de la provincia. Por lo tanto, yo entiendo la preocupación de la concejal, pero acá la gente del APA hizo oso a Villa Ángela, lo dejó de lado. Entonces, al dejarlo de lado, nosotros queremos que la localidad tenga todos los recursos necesarios para poder avanzar y que la provincia se encargue de lo que tenga que hacer. Un tema que nos preocupa, nos ocupa. La Comisión Rural de Emergencia ya se reunió con el intendente, ya hablamos de ese tema, hicimos una petición para que baje el APA, bien, gracias, todavía no tuvimos respuesta. Entonces te explico, ojalá que eso ocurra y pronto tengamos ese destrabe, con atención o sin atención del intendente hacia el personal que pueda venir de la provincia. Porque es un tema que por ley corresponde que el APA sea a cargo de toda la provincia, una ley provincial que avala todo ese tipo de actividades. Doctor, esto tiene que ver con los canales que usted reclamó, ¿se acuerda que hay que limpiar de sur a norte y toda esta cuestión? Eso es. El reclamo que hice anteriormente, el canal que pasa por detrás de Cervodio, que termina allá en el Río Muerto, o cerca del Río Muerto, el Río Muerto hacia el sudeste, que pasa por la Suiza. Porque todos lo conocen por la Suiza, claro. Ese lugar. Después tenemos que pasa por la Carlota, el otro que pasa por por la calle Kennedy Plaza, como la zona oeste. La zona sur Villa Ángela, que va, digamos, a 10 kilómetros de Villa Ángela, que no está en condiciones, a mi entender no está en condiciones. Que ese sector se encarga vialidad aparentemente limpiada. Días pasados, cuando tuve una reunión, dijeron que estaba en condiciones, pero la recorrida que me tocó hacer a mí, yo no lo veía en condiciones.
Por otro lado, aclaro, yo no soy ni ingeniero ni arquitecto, soy un vecino más de Villa que fui a verificar y me encontré con que había lugares que estaba tapado, pero según el señor de vialidad decía que circulaba el agua igual. Entonces, bueno, espero que si llega a llover, esté en condiciones ese canal que pasa de Avenida La Plata hacia el sur, por Avenida La Plata hacia el sur, ojalá que esté en condiciones en caso de que llegue a llover mucho en la zona nuestra y sobre todo en Villa Ángela, para que no nos ahoguemos los petizos sobre todo. Bueno, ¿algo más, concejal? Esos fueron los temas tratados en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, concejal. Bueno, estamos en la presidencia del Consejo, luego de una sesión que al último tomó una connotación especial. Tenemos otros temas para hablar con el presidente del Consejo. Bueno, uno es el más importante, es un tema que es importante, tal vez no es más importante, pero es importante desde una perspectiva lejana y con él lo dialogamos muchas veces, que tiene que ver con la actitud democrática en épocas en donde la democracia tiende a veces de un hilo que es la participación partidaria, cosa fundamental de un sistema republicano, y en este caso vino de la mano de los chicos de la Juventud Radical. Bueno, el presidente con buen atino los instó, porque a veces hay mucho temor en estas cuestiones, las redes sociales influyen mucho en esta cuestión, así que bueno, puede que nos cuente un poquito también ese tema para iniciar la entrevista en el día de hoy. Buenos días, concejal. ¿Qué tal? Sí, realmente muy contento por la actitud de los chicos de la Juventud Radical, de la elaboración del proyecto, y sobre todo incluirse en lo que tiene que ver la vida política y las cuestiones de decisión en una sociedad, ¿no? Así que me parecía muy buena la idea, por eso acompañé el proyecto, pedía que todas las fuerzas políticas puedan reunirse y que se pueda salir aprobados en lo posible por unanimidad, porque darle la posibilidad no solo a los chicos de la Juventud Radical, sino de todas las fuerzas políticas que hoy estamos representados en el Consejo, que también tengan participación, y las demás fuerzas políticas también de la ciudad que puedan participar de todas las actividades y jornadas que se plantean ¿Es un consejo consultivo? Es un consejo consultivo de participación de jóvenes y que funcionaría en la misma recinto del Consejo Deliberante, y obviamente donde tendrían participación de debate y de análisis de propuestas de distintos temas que tienen que ver con las cosas de nuestra comunidad. O sea que los chicos de cada partido practiquen, digamos. Exacto. Pueden participar directamente y también en jornadas de charlas y de capacitación y demás que se hayan. Así que es sumamente interesante, por eso me pareció muy buena la idea. Ya los chicos lo venían, apenas asumieron, las autoridades vinieron, estuvieron charlando conmigo, hablé con diferentes referentes de distintos sectores políticos también, lo vieron también muy buena a la idea. Entonces, pues cada fuerza política va a ir aportando a sus jóvenes para que puedan tener esa jornada de debate, ¿no? Por la idea de que cada uno va a defender su posición partidaria, de su posición ideológica, y van a sostener la discusión y debate sobre distintos proyectos o temas que necesita la comunidad. Y que lo lleven con responsabilidad. No, y aparte, no solo que ellos, siempre hablamos de los jóvenes como si los jóvenes son el futuro, no, los jóvenes también son el presente. Claro. Y los jóvenes también son dirigentes, también participan activamente en las decisiones y de muchas instituciones, y también participan activamente votando, porque se vota a partir de los 16 años. Entonces también es justo que también participen de este tipo de actividades. Bueno, y pasando al segundo tema, que tiene que ver ya con la parte de tierras, ¿no? Bueno, una relación. También hemos presentado proyectos similares con la concejal García, respecto del rechazo del tratamiento de la ley de transgerización de la tierra. En realidad, inviolabilidad de la propiedad privada es un falso título que tiene la ley. En realidad lo que pretende es justamente ampliar los cupos de porcentaje de concentración de la tierra en manos extranjeras. Y obviamente que también que en zonas de áreas protegidas, zonas de parques nacionales, distintos lugares de recursos y demás. Y esto es el trasfondo de esto es un riesgo enorme de que obviamente el gran capital internacional, que disponen de fondos suficientes para poder comprar la cantidad de tierras que quisieran. Inimaginable, entonces si uno habilita de que esto va a haber concentración de tierra en pocas manos y se puede llegar a convertir estados dentro de los propios estados. Yo le decía a otro periodista, imagínate vos
Hoy hay un cupo, un límite de lo que pueden comprar. La Argentina siempre fue benévola con el extranjero que vino a trabajar y que vino a vivir y que vino con su familia, que fueron nuestros abuelos, nuestros inmigrantes que vinieron. Lo primero que tuvieron en la Argentina es acceso a la tierra, pudieron acceder a la tierra, que no lo podían hacer en Europa, lo hicieron en Argentina. Y ellos mismos, después, cuando aparece la Federación Agraria y todo lo demás, luchaban en contra de la concentración de la tierra en pocas manos, de los grandes latifundios. Entonces, esa era la lucha de la Federación Agraria. Claro, ¿sí? grito al Inclusive corte. después, exacto, y después muchos otros movimientos. Bueno, hoy vuelve a tener vigencia esto de la concentración de la tierra en pocas manos. Está ocurriendo ya hace unos años, y si no, fíjate lo que pasa con los pequeños y medianos productores. Terminan vendiendo sus campos y los campos van a parar a manos de pocas personas. Son pocos los capitales que van concentrando la tierra. Si ampliamos los cupos y la posibilidad de que capitales extranjeros vengan a invertir y que compren esta, se lleva hasta el 25%, imagínate, puede haber zonas de frontera donde compren tierras del lado argentino, compren tierras del lado paraguayo y se conviertan en pequeños estados dentro de los estados. Como lo hicieron los ingleses. Y como se hicieron en algún momento. Entonces, y esto obviamente a la larga que termina en la fragmentación, en la división. Entonces, hay un mensaje también de odio, de enfrentamiento a los argentinos, por medio de las redes, de permanentemente que nos enfrentemos, que estemos enfrentados. Ese mensaje buscando la división de los argentinos. Bueno, y hay una frase de Arturo Illia, que justamente una que utilizamos con la concejal, y que hoy más vigente que nunca, que dice: no les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. Y esto hoy tiene más vigencia que nunca. Entonces, dentro de la República Argentina también tenemos dirigentes que son cómplices. ¿Es en qué contexto? ¿Te acordás en qué contexto fue? Esto fue en su momento. Arturo Illia sacó algunas leyes por ejemplo, respecto a la protección de los recursos naturales, pero había una ley que le costó el gobierno a él, que fue la ley de medicamentos. Claro. Él eliminó la patente de medicamentos y lo que permitía de que laboratorios argentinos pudieran fabricar los genéricos. Eso significaba que las grandes multinacionales, dueñas de las grandes marcas de remedios, que eran los únicos exclusivos que podían vender esos remedios, la Argentina podía fabricar esos mismos remedios con patente de Argentina y obviamente iba mucho más barato y a competir en el mercado. Que manejaban el mundo las farmacéuticas. Sí, maneja. La tabletita esa para el dolor de cabeza, esa es una, ¿no? No vamos a decir el nombre. Pero bueno, ese era un ejemplo, la famosa ley de patente. Bueno, una de las cosas que le costó al gobierno, una de las grandes medidas que tomó Arturo Illia, que le costó al gobierno. Y obviamente en ese momento, yo decía, siempre venían por recursos naturales. Entonces era la privatización o estatización siempre. Bueno, hay que privatizar YPF porque da pérdida, hay que privatizar todas las empresas estatales porque dan pérdida. Entonces, y bueno, venían a quedarse con los recursos naturales. Hoy vienen por la tierra. Y eso significa la pérdida de soberanía y la fragmentación, el riesgo de fragmentación de la Argentina en algún momento. No es nuevo, estos proyectos no fueron nuevos, fueron los proyectos de división de Latinoamérica allá en el proceso de independencia. San Martín y Bolívar querían la gran Latinoamérica unida, no lo pudieron lograr, porque obviamente intercedieron las potencias extranjeras y así fueron creándose diversos estados y diversos países y fragmentaron a Latinoamérica. Hubiera sido otro el destino de Latinoamérica si se hubiera logrado liberar como la gran Latinoamérica unida, ¿no? El gran proyecto sanmartiniano y bolivariano. Pero bueno, hoy nuevamente creo que es el momento de fijar estas posiciones fuertemente. Y un ejemplo que tenemos que tomar los argentinos, que podemos estar de acuerdo o no, con el liderazgo, por ejemplo, del senador Zamora en Santiago del Estero, pero en Santiago del Estero se pusieron de acuerdo los dos principales partidos políticos, el radicalismo y el peronismo. Y el resultado fue que el 80% de la población le dijo no al modelo libertario, al modelo de entrega del gobierno nacional. Sacó solamente el 8% de los votos. Entonces, este es un mensaje fuerte, sobre todo del interior. El interior, donde hay una fuerte presencia del sentimiento federalista, de defender nuestra identidad, nuestro territorio, nuestra cultura y nuestra identidad. Entonces, no tenemos que caer en ese falso mensaje de odio y de enfrentamiento entre los argentinos. Eslogan, como dicen, ¿no? Y aparte parece ser que la ley tiene un nombre y apellido, que es Peter Thiel, que quiere instalar los famosos
para controlar la inteligencia artificial, las Sí, redes, obviamente, y ahí va todo en la sala. Mirá lo que está pasando en Europa, qué está pasando en Ucrania, qué está pasando en Palestina, qué está Cómo se pasando meten en todo. Irán, qué está pasando en el resto del mundo. Hablando de Irán y de largar algunos, digamos, por ahí, ¿cómo que se llama? Bombas políticas, al final se terminó la sesión en digamos, ponerse un poquito más interesante con respecto al tema de los canales, la limpieza que desde tu espacio político y sobre todo de tu persona vienen en la lucha eterna de que se limpien los canales del sur al norte, y otra vez cayó, tuviste a cargo justamente la intendencia. Que si el intendente lo recibe, no lo recibe, se contesta, no contesta. Yo lo recibió el ministro Gutiérrez, le he planteado, le he pedido, vino al municipio, hace poco estuvo el gobernador con sus funcionarios, hablamos con ellos, le hemos elevado pedidos, ya le elevado una nota de pedido a la comisión de emergencia, firmada por el intendente, concejales, productores, representantes de las entidades, hemos mandado al Ministerio de Producción, se le ha mandado a la APA, solicitándole la limpieza de los canales hacia el sur de la ciudad. A ver, hay una cuestión, yo no sé si hay una animosidad con Villángela, con la gestión o cuál es la cosa, porque perjudica a la gente, no nos perjudica solo a nosotros como representantes. A ver, que el APA no limpie los canales perjudica a los ciudadanos de Villángela. Que SAMEP no nos provea de agua es una de las cosas que le planteé. Estábamos recibiendo 48.000 litros de agua semanales y 30.000 para repartir a los barrios y se llevaba a los distintos tanques y nos redujeron a la mitad. Entonces, ¿a quién nos perjudica la Municipalidad de Villángela? Está perjudicando al vecino de Villángela. Entonces nosotros no podemos cumplir con el vecino, no podemos llevarle el agua al vecino. Está bien, el acueducto no está terminado, no sé quién será responsable de terminar. Pero están los reservorios llenos y la planta puede producir agua potable acá en Villángela. O sea, no entiendo cuál es el motivo por el cual no producen el agua. Y si no nos entregan el agua, los cupos de agua para poder cumplir con los vecinos. Entonces, esto le estuve reclamando, se lo dije al ministro Gutiérrez, le leí la nota, le mandé al presidente de SAMEB en estos días que yo estuve a cargo de la intendencia. Le pedí a la concejala, a los concejales que intercedan ellos, bueno, que vayan ellos, que hablen y que quieren ellos llevarse un rédito político. Claro. Bueno, mira, conseguimos el cupo, nosotros queremos solucionar el problema del vecino, pero que nos entreguen el agua, los cupos que teníamos. Lo mismo que determinadas obras que dijeron que iban a hacer de SAMEP, que le hemos pedido puntualmente, reparación de cloacas en distintos lugares de la ciudad que están reventados, que están saliendo los líquidos cloacales en la calle, bueno, que iban a hacer, que iban a iniciar la obra. Hasta el momento no la iniciaron. Entonces, bueno, con todo respeto le digo y se los pido, no es una cuestión de pelear, no es nada por el estilo, pero necesitamos respuesta de estos organismos provinciales, porque si no parecería ser que Villángela está olvidado, estamos castigados, pero castigan al vecino de Villángela, que es el vecino que los votó. Yo les recuerdo, al gobernador Heredero lo votó mayoritariamente acá en Villángela, sacó mayoría de votos. Entonces también tiene que darle respuesta al vecino de Villángela. Yo no sé si los funcionarios no le dicen, lo asesoran mal o no le están diciendo la cosa, pero es una lástima porque, bueno, a ver, se está limpiando el canal del Río Muerto desde la ruta 6, desde arriba hacia abajo. Sentido común que indica que vos vas a limpiar una cuneta, vas a limpiar un canal, tenés que empezar a limpiar de abajo, desde el sur, donde vaya el agua. Si vos empezás a limpiar de arriba, viene el agua de arriba y terminamos todo inundados. Entonces, están buscando que cuando venga la grande lluvia, Villángela se inunde. ¿Para qué? Para responsabilizar al gobierno local y decir, vieron, le dijimos, no hicieron nada y se termina inundando Villángela. ¿Están buscando eso? ¿Castigar al vecino de Villángela inundándolo? Bueno, me parece que no es serio lo que están haciendo. Y voy a reiterar y voy a seguir pidiendo al presidente de la APA, al señor Pilar, voy a seguir pidiendo al Ministerio de Producción, voy a seguir pidiendo al presidente de SAMEP que resuelva estas cosas. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosita más para No. Bueno, muchísimas gracias y bueno, les estamos... Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicelotín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicelotín News. Chaco Austral, Argentina.
era de la plataforma digital La Imagen de Bicelotín News. Chaco, Australia.